O sea, en el momento actual estamos enfrente a una verdadera catástrofe, o dos, ¿verdad? Primero la pandemia y ahora la guerra en Ucrania. ¿Cómo crees que la guerra en Ucrania va a impactar sobre los países de América Latina? Se habla mucho del tema del precio de las commodities, del gas, del petróleo, los alimentos, una inflación, ¿verdad?, generalizada, Estados Unidos con niveles de inflación inéditos en 40 años. ¿Cómo puede repercutir eso sobre los pueblos de América Latina y sus ansias de emancipación social y política? Los efectos son heterogéneos. Obviamente para los países exportadores de petróleo nos conviene, Ecuador, Venezuela, México. Para los países importadores de combustible, grandes importadores, los pequeños países centroamericanos, es una tragedia. Nuevamente, ¿no? Uno no sabe si reír o llorar, es tragicómico. Nosotros tuvimos muchos años el más alto nivel de inversión pública de toda América Latina, digamos a 14% del PIB, solo inversión pública. Y decían que era por los altos precios del petróleo. Ahora este señor tiene más altos precios del petróleo y no hace nada. Y hay todo un relato diciendo que los altos precios del petróleo nos perjudican, no nos benefician, porque suben muchas otras cosas. Tienen razón. No es que si sube $50 el barril de petróleo ganamos $50 netos. Se gana mucho menos, pero se gana. El balance final es positivo si eres exportador petrolero. Entonces, a esos países les conviene entre comillas, les beneficia la coyuntura actual muy dolorosa por la guerra, ¿no? Por supuesto que hay que tratar de parar esa guerra lo más rápidamente posible, pero el alto precio del petróleo beneficia a los exportadores netos de hidrocarburos y perjudica a esos importadores netos, por ejemplo, países como los pequeños países centroamericanos, Honduras, El Salvador, etcétera. En general, han subido los precios de los recursos naturales no renovables, ¿no? Gas, etcétera, que eso beneficia a países como Bolivia. Yo diría, Sudamérica no sale tan golpeada del conflicto. Centroamérica es otra historia y obviamente el Caribe, totalmente importador de combustibles, y esas economías van a estar destrozadas. Bien. ¿Y tú crees que, por ejemplo, esto de alguna manera le da más aires a López Obrador, por ejemplo, que hace apenas unos días, el domingo pasado, obtuvo una victoria importante, si bien no se llegó a tener el caudal de votación necesario para hacerla obligatoria, ¿no es cierto?, la resolución, pero claramente salió muy, muy favorecido en las urnas, con más del 90% de la gente apoyándolo. Digamos, ¿cómo puede impactar esto sobre las perspectivas de una elección de Lula en Brasil en octubre, o de Petro ahora en mayo? ¿Te parece que esto puede tener un impacto, jugar a favor? No creo, porque no se lo va a relacionar con ellos. Claro, Colombia también exporta carbón, algo de petróleo, y le va a beneficiar la coyuntura actual en términos generales. Brasil es más ambiguo el efecto, pero ¿eso qué significa? Que Duque podría hacer con esos recursos mejor obra para su línea ideológica, pero ni siquiera tienen esa sagacidad. Entonces, no creo que afecte mucho, porque no es que lo relacionan con las elecciones, al menos, y con los respectivos candidatos, ¿no? Sobre el López Obrador hay que estar atento, porque yo creo que sí hay que meditar sobre ese resultado. Y la iniciativa que tuvo AMLO, solo fue a votar 18% de la gente, y la oposición lo que dice es no vayan a votar. Eso se puede leer como un triunfo a la oposición, porque la oposición llamó a la abstención y solo ha habido una participación del 18%. O sea, López Obrador ha sacado 90% del 18% de los votos. Sí. Entonces, eso es un porcentaje bastante bajo. Sí. De todas maneras, un poco creo que no había antecedentes en México de referéndum revocatorio, ¿verdad? Es la primera vez. Sí existe en Bolivia, sí existe en Venezuela. Ahora, la otra cosa, nos sorprendió mucho a los observadores de esta situación actual ver al gobierno de Joe Biden enviando comitivas para conversar con Nicolás Maduro y con el gobierno de Irán, seguramente por el tema del petróleo. ¿Cómo interpretás un poquito esa movida tan rara? Porque para Biden el presidente era Juan Guaidó, y ahora resulta que en vez de ir a hablar con Guaidó, tuvo que ir a hablar con Maduro. El pragmatismo gringo, del cual tenemos que aprender a los latinoamericanos. Somos los únicos tontos que nos ponemos sobre nuestros hombros responsabilidades que no tenemos, ¿no? La lucha contra el cambio climático. Hace poco visité Honduras. Tiene un gravísimo problema, porque para luchar con el cambio climático ha hecho como 70 proyectos de energía solar, que es la más cara,
energía hídrica, de origen hídrico, hidroeléctricas, te generan con 4 o 5 centavos el costo por kilovatio, las solares 18 centavos. Y han hecho contratos que obligan al Estado a comprar esa energía más cara para cuidar el medio ambiente, cuando somos contaminadores marginales, cuando la ONU te dice, sí, son responsabilidades comunes pero diferenciadas. De lejos, el contaminador más grande del mundo per cápita es Estados Unidos. En total es China, pero por habitante es Estados Unidos. Entonces, todos tenemos responsabilidad de cuidar el planeta, pero también tenemos responsabilidad de sacar a nuestro país de la pobreza, que no nos pongamos pesos que no nos corresponden. Entonces, debemos aprender del pragmatismo de los gringos. Ellos definen sus intereses. Nosotros debemos defender también nuestros intereses legítimos. Y algunas veces somos los campeones del idealismo, pero que retrasa a nuestros pueblos, que pasa un gran costo a nuestro pueblo, como el ejemplo que te estoy dando de la energía, y te puedo dar otros muchos ejemplos, ¿no? Claro. El nuevo colonialismo, el colonialismo cognitivo, tú lo sabes muy bien, tú eres académico. Lo vivimos en la pandemia. Mira cuánto necesitábamos las vacunas y no producíamos vacunas, ¿no? Y tenemos que estar rogando que no sean malitos, denos unas vacunitas ahí, por caridad, por el amor de Dios. Entonces, pero en nuestros países tienes hasta prisión si no respetas las patentes. Cuando esos países se desarrollaron copiando patentes, Estados Unidos, Suiza, todos esos países, leas Hayun Chang, seguramente lo conoce, un gran historiador económico, ¿no? Para mí el mejor historiador económico en vida, también es un querido amigo. Entonces, hacemos lo contrario de lo que nos conviene. En lugar de encarecer las patentes para evitar que se privatice el conocimiento que no producimos, son mucho más baratas que en Estados Unidos, para que todo el mundo patente y no podamos acceder libremente al conocimiento. Y no solo eso, si no respetas esa patente te vas preso, es lo más cercano a prisión por deuda. Entonces son las contradicciones en que caemos. Debemos aprender ese pragmatismo sin atentar contra los principios, obviamente, y contra la moral. Pero ese pragmatismo gringo que actúa en función de sus intereses, de su bienestar. Entonces, se creó un problema con Rusia, sube el precio del petróleo, eso lo perjudica grandemente, y enseguida reconocieron a Maduro, le mandaron una comisión de alto nivel, y el títere de Juan Guaidó pues lo votaron como a todo títere, ¿no? Cuando ya no sirve, porque finalmente solo son cartón y trapo viejo, los títeres. Y lo mismo con Irán. Entonces, si algo debemos aprender de los gringos es su pragmatismo. Ojalá sea una lección a tomar en cuenta. Además de otra cosa, para sí, todos los que con entusiasmo van a marcar tarjeta cada vez que la embajada o el gobierno de Estados Unidos dice algo, entendamos de una vez por todas que ellos son los que deciden quién es bueno, quién es malo, cuándo el bueno se convierte en malo y cuándo el malo se convierte en bueno, en función de sus intereses, no en función de la justicia ni de la verdad. Tú analizas todas las intervenciones de Estados Unidos en América Latina. Todas son en nombre de la libertad, la justicia. El único denominador común son sus intereses. Porque así como han ido supuestamente a derrocar dictadores, han ido a imponer dictadores, todo en función de sus intereses. Dime una cosa, ¿hay una posibilidad de que se produzca una ruptura en el sistema, en la economía mundial, que haya una partición, que quede una economía euroasiática y luego una economía occidental, con todo este tema del SWIFT, las sanciones a Rusia, los problemas, digamos, del bloqueo que está sufriendo Rusia? ¿Cómo ves eso? Mucha gente dice... Sí, yo creo que eso les puede, by far, disparar a ellos mismos, ¿no? Darse un tiro en el pie, escupir hacia arriba, porque frente a todas las sanciones impuestas a Rusia, hay un gran acercamiento a Rusia y China. Tú sabes lo que es China. Ellos tienen capacidad para crear su propio sistema interbancario mundial, porque es verdad, el SWIFT depende de Estados Unidos, que cierra la llave y ese país queda aislado, ¿no? Que es lo que le están haciendo a Rusia, le han hecho a Venezuela y otros países. Entonces, con estas crisis, lo que hacen es empujar las condiciones para que finalmente ciertos países digan, bueno, ya basta, empecemos algo nuevo, y creo que eso puede suceder. Hay un gran acercamiento Rusia-China y otros países que siempre han sido cercanos a estos dos que mencioné, y sí, se está hablando mucho de crear otro sistema interbancario a nivel mundial alternativo al SWIFT. Depende totalmente de Estados Unidos. Claro, porque además Estados Unidos, con la complicidad de los gobiernos de la OTAN, por ejemplo, han hecho posible incautar grandes reservas, por ejemplo, en este caso de Rusia, se habla de 300.000 millones de dólares que se han apropiado y que evidentemente constituye un acto de latrocinio a nivel internacional, ¿no?
y les prohíben las transacciones. O sea, te cierran la llave y ya no tienes cómo hacer un pago de Ecuador a Bélgica. Entonces, y te impiden el comercio internacional. Es una enorme dependencia. Me explico, basta un clic para que ya salgas del sistema y ya no puedas hacer transferencias a nivel mundial. Entonces, esto está demostrando la economía, la dependencia con respecto a Estados Unidos, que es el país más poderoso del mundo. Como te decía hace un momento, responde a sus intereses. No es que responde a la justicia mundial, que no existe, ¿no? Y eso puede empujar a que se creen sistemas alternativos. Bien, para ir cerrando, Rafael, una cosa muy importante. Ecuador